Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados y estimadas congresistas. Es para mí un verdadero honor nuevamente darles la más cordial bienvenida en el marco del 14º Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Aplicación de las Matemáticas, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, a estas sus actividades vespertinas, las cuales concluyen un día arduo y productivo, para lo cual nos resta una conferencia magistral, la cual nos hará favor de presentar el doctor José Juan Contreras Espinosa. Adelante. Muchas gracias, doctor Sánchez, muy amable. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros docentes de distintas universidades y facultades del interior de la República, así como de otros países. Sean bienvenidos. Tenemos la presentación de una conferencia magistral presentada por la doctora Paula Andrea Rendón Mesa, cuyo título es La modelación como medio para la enseñanza. Voy a leer la semblanza de la doctora. Es doctora en Educación Matemática de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Su línea de investigación en la modelación matemática. En su trabajo doctoral discutió la articulación entre la matemática y el campo de acción de la ingeniería de diseño de producto a partir de la modelación matemática. Es profesora del sector oficial en Colombia desde el 2004 en el nivel de básica y media en la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa. Además del campo universitario desde el 2006. Tuvo vínculos con la Universidad EAFIT hasta 2018, donde centró su atención en la formación ingenieril. Actualmente tiene nexos con la Universidad de Antioquia, contribuyendo con la formación de maestros de matemáticas. En investigación, participa en proyectos que se relacionan con la formación inicial y continuada de profesores de matemáticas y la modelación matemática. La doctora Rendón Mesa ha participado en eventos de educación matemática a nivel nacional en Colombia e internacional. Ha dirigido tesis de posgrado en los temas de modelación matemática y enfoques para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Ha participado como jurado en comités de evaluación y ha escrito diferentes artículos en el campo de la educación matemática. Actualmente es miembro de la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, RECOMEN, en Colombia, del Seminario Repensar las Matemáticas en México, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de Juventud CLAM. Bienvenida, doctora Paula Andrea Rendón Mesa, le agradecemos su paciencia y su presencia para poder llevar a cabo esta conferencia magistral. Y sin más preámbulos, le pido que tome el micrófono. Bienvenida y muchas gracias. A ustedes nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, por hacerme partícipe de este evento. Espero entonces que desde mi experiencia y mi investigación podamos compartir algunos elementos propios para la enseñanza de las matemáticas y para su aplicación. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para iniciar mi presentación. Me indican, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos entonces a hablar en esta tarde acerca de la modelación matemática como medio para la enseñanza. En esa dinámica intentaré justamente presentar entonces pues algunas necesidades que como maestros, como profesores, nos encontramos justamente en el aula. Hablaré frente a esas necesidades de cómo la modelación se vuelve un medio justamente para tratar de dinamizar esas necesidades, para justamente encontrar unas posibilidades en la formación. En este caso me centraré en la formación de ingenieros y presentaré un escenario investigativo que fue propiamente con la ingeniería de diseño de producto. Entonces, ¿qué diseño se hizo? ¿Cómo lo implementamos? Y presentaré justamente los resultados
que tuve esta investigación, obviamente que está en marco mi formación doctoral, y desde allí esas consideraciones que quedaron para nosotros como investigadores y también para pues ese rol que tenemos como maestros. Referente entonces a esas necesidades, justamente declaramos pues que hay una necesidad desde la educación matemática. Entiéndase que en Colombia los maestros usualmente estamos formados en las facultades de educación, ¿cierto? Y normalmente somos los maestros que nos formamos en matemáticas, quien también vamos a las facultades de ingeniería. Ese es nuestro contexto. Aunque sea nuestro contexto y nuestra particularidad, sé que en muchas partes y lugares del mundo son los profesionales los que van obviamente a estar con la formación de los ingenieros o las diferentes profesiones como tal. Y se piensa en la literatura y se indica en la literatura que esa formación, desde esta fusión de la educación matemática y la ingeniería, desde esa preocupación por la docencia y por formar profesionales, tenga un sentido global de las matemáticas, ¿cierto? Donde se conciban ese medio para interpretar esa realidad, para apropiarse de ese campo de formación, para tomar esas decisiones, para justamente empoderarse y actuar como profesionales. Sin embargo, sabemos que en las aulas de clase se percibe un asunto diferenciado. Sabemos que hay un campo de formación y hay unas matemáticas. Normalmente, en términos generales y de mayor presencia en Latinoamérica, tenemos un currículo de matemáticas y explícitamente en la formación de ingenieros en los primeros semestres, cálculos integrales, diferenciales de varias variables, otro tipo de matemáticas, y al parte, más o menos a partir del cuarto semestre, quinto semestre, empieza unos asuntos ya propios del campo de acción. ¿Esto qué demuestra entonces? Como unas limitaciones a la luz del campo formativo, en donde se proponen unas tareas que son reproducidas, pero que no son asociadas a mi campo de formación. Yo aprendo, pero no tengo cercanía contextual con eso que futuramente voy a vivir. Hago de posiblemente, habrán enunciados verbales, habrán entonces posibles proyectos que me lleven a construcciones, pero muy artificiales, en donde se ven unos primeros atisbos, por así decirlo, cercanías entre ese campo de acciones matemáticas, pero no es usual. Donde esos aprendizajes muchas veces los damos, porque también me vinculo, antes de este proceso investigativo, pues se enseñaba sin ninguna relación contextual, habían aprendizajes sin conexión y obviamente esto lo hemos reportado en diversos pues, elementos investigativos que quedan como parte de la presentación. Al reconocer esta situación en el aula de clase, intentamos obviamente indagar en la literatura y la literatura entonces nos dice que hay la necesidad de que la modelación se vincule con la formación específicamente de los ingenieros y de cualquier tipo de profesional, ¿cierto? Declarando entonces la necesidad de esas competencias profesionales, de reconocer esa capacidad que es propia del ingeniero para usar los modelos, de esa capacidad también y esa competencia que debe tener cualquier ingeniero para representar disciplinaria en términos de la exploración de fenómenos. Y eso nos lleva a la par, entonces, a reconocer también que hay unos contextos y que hay unas posibilidades frente a las vivencias que nos llevan entonces a relaciones experienciales, ya sean propias del campo o externas al campo, pero que me vinculen propiamente cuestiones del saber. Y desde allí entonces que los ejemplos y las aplicaciones se conviertan en herramientas de enseñanza para que se dinamice y esos, digamos, conjuntos no interconectados o no articulados o que no tienen intersección, entonces se puedan establecer. Pero entonces, desde esa revisión y desde eso que propone la literatura, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las necesidades que requiere la formación de los ingenieros que yo tengo que estar a mi cargo o que yo imparto, pues cierto, la formación? ¿Yo cómo respondo a esas necesidades de formación? Y aquí es una pregunta puntual porque cada campo de conocimiento ingenieril requerirá unas acciones y responderá a unas necesidades específicas. Entonces, desde allí, por eso hablamos de la modelación como medio, se asume una posibilidad de generar esa interrelación, esa articulación, esa intersección entre los campos de acción y la matemática misma.
La modelación es respuesta, si quiere verse, existirán multiplicidades de respuesta. Otra persona podrá decir el aprendizaje basado en proyectos, otra persona podrá indicar, pero para nosotros la modelación fue justamente ese medio. Y reconociéndola entonces como medio, empezábamos a explorar, y hay muchísimo, la literatura referente a la modelación es amplia, y obviamente nos empieza a indicar que para hablar de modelación necesitamos dotar de significado el contexto. El contexto no puede ser cualquiera, tenemos que empezar a percibirlo, a reconocerlo, cuál es el más propio para cada campo de formación. También entonces exige un cambio en la perspectiva del aprendizaje. Hablar de modelación nos exige a nosotros como maestros o formadores reconocer unas visiones diferentes en términos curriculares, evaluativos, de la dinamización de los ambientes de aprendizaje, de las tareas propuestas. Por eso entonces se habla de que es flexible los procesos educativos con esa relación contextual, porque no es una manera tan estructurada como usualmente lo hacemos, ¿cierto? El currículo debe flexibilizarse y obviamente en esa dinámica priorizar el hacer. El ingeniero siempre en campo, por así decirlo, pues o cuando esté en su ejercicio profesional, no está solamente desde lo teórico, normalmente el ingeniero está en el hacer, en el resolver y en el solucionar problemas permanentemente. Por eso entonces se transforma esa percepción sobre la acción y se configuran entonces los cursos de formación de manera diferente. Insisto, aquí pues de pronto la creatividad del maestro, del investigador, es clave para generar esos puntos de quiebre en esas dinámicas de formación. Y obviamente es vincular, como ya lo he insistido, que los aprendizajes tengan prácticas específicas, reconocer este tipo de ingeniero qué hará, ¿cierto? Este otro, pues, ¿qué marcará? Un ingeniero, ahorita lo hablábamos, electrónico, un ingeniero civil, un ingeniero, hay muchísimas ingenierías y cada una tiene una especificidad de su campo que nos requiere atendamos y reconozcamos esas necesidades que ellos tienen en el proceso formativo para el futuro campo de acción, no solamente en términos matemáticos. Y por eso, entonces, se generan como unas alternativas diversas para los aprendizajes. A la luz de reconocer teóricamente esas palabras clave de frente al contexto, cambio de perspectiva, flexibilidad, priorizar el hacer, la configuración, el cambio de formación, el campo de formación, entonces llegamos a reconocer que para la modelación ser medio referente a la formación matemática de cualquier profesional o de manera específica del ingeniero, se requieren entonces que ellos participen de experiencias prácticas y auténticas, que al mismo tiempo voy a empezar a precisar una sigla, hablaré de los IDP, que en este caso serán los ingenieros de diseño de producto, y que se asocien con ellos y empiecen a vincularse, pero aquí cabría hablar de cualquier tipo de ingeniero. Que esos aprendizajes que se apropian o se adoptan tengan transferencia a ese campo de formación, para que entonces resolver problemas referentes a las superficies, a las áreas, para que integrar. Y es también tarea del maestro pensarse, eso tiene un porqué y un trasfondo, no solamente desde la formación en la competencia matemática, sino desde la formación profesional, a qué alude, qué responde, y esa reflexión tendrá que hacerla cada uno de los formadores. Por eso entonces la reflexión, el análisis y la toma de decisiones serán pauta clave para llegar a esa solución de las problemáticas. Resaltando entonces que si se quiere ver la modelación como medio, tendremos que vincularlos con los contextos prácticos y cercanos a las vivencias profesionales. No puede ser cualquier enunciado que traigamos, lo digo no de manera despectiva, sino tratando de clarificar. Nosotros usualmente en los libros de texto utilizamos muchos enunciados, muchos contextos, entre comillas, pero que no llevan a situar el aprendizaje, que no llevan a preocuparnos por esas necesidades de formación. Por eso, entonces, al tener cercanía con lo que realmente se vivencia y se espera entonces que a futuro él dinamice, hay que trascender ese uso artificial de los aprendizajes e, insisto, vincularnos con su campo de formación. A la luz de lo que he expuesto y lo que la literatura reporta, nosotros nos dimos cuenta, y hablo en plural porque fuimos pues mis asesores y obviamente yo que dinamicé propiamente la investigación,
nos dimos cuenta que para lograr que la modelación sea medio, tenemos que tener en cuenta 4 elementos que denominamos componentes de la modelación matemática. Uno es contextualicemos, pero la contextualización no solo es de poner por medio una situación o fenómeno o circunstancia particular, sino problematizarla, ¿cierto? Entender que esa situación que se vincula con mi campo de formación, yo la puedo problematizar. Preguntar allí qué ocurre, para qué ocurre, yo en futuro qué haré respecto a esa situación, ¿cierto? Y obviamente cuando tengo una pregunta, cuando me problematizo esa situación cercana a mis vivencias futuras profesionales, pues van a salir muchas preguntas adicionales que me llevan a no tener la experiencia, que me llevan también a sentirme, bueno, ¿y yo qué haría? Y ahí es donde la voz del experto, interactuar con personas que ya están asumidas en el campo, que ya tienen experiencia profesional, es un elemento que aporta trascendentemente a la formación del ingeniero. Y obviamente cuando vinculo ese experto que es ajeno al proceso formativo, pues puede ser otro profesor, puede ser una persona de un taller, puede ser una persona que por oficio dinamice la construcción, puede ser una persona que esté en un taller. Cualquier tipo de experiencia aporta a ese diálogo entre disciplinas, ¿cierto? Que podríamos llamarle interdisciplinariedad, en términos de reconocer que hay, además de la ingeniería, hay otro tipo de áreas que se empiezan a vincular y que son propias a mi saber formativo. Si ustedes pueden visualizar, intentaré, discúlpenme si me da la presentación para abrir el señalador. Permítanme un momento. Si ustedes observan este campo de intersección, pensándose estas dos líneas verdes, como si fueran dos conjuntos, se amplía, logrando entonces que la modelación siga siendo ese medio justamente para la enseñanza y que nos vincule el campo de acción con la formación matemática. En esa lógica, entonces, justamente voy a ejemplificar qué hicimos para que la modelación fuera medio para la formación matemática de los ingenieros de diseño de producto. Entender entonces, en primer lugar, que la ingeniería de diseño de producto es, lo hablaba ahorita el profesor José Manuel, el doctor José Manuel, indicaba que es de una universidad, obviamente de la ciudad de Medellín, en Colombia, y vincula la ingeniería de diseño de producto, vincula la tecnología, un usuario y un mercado, porque lo que piensa el ingeniero de diseño de producto es crear, pues obviamente diseñar, como el nombre lo indica, cualquier artefacto, pero que sea funcional. Entonces, ellos tienen, en principio, puede ser diseño de mobiliarios o diseño entonces de instrumentos de cocina, pero van creciendo justamente, cada semestre van trascendiendo hasta lograr, por ejemplo, diseñar un automóvil eléctrico, ¿cierto? Cosas de ese tipo se hacen en esa ingeniería. Como lo digo, entonces se vinculan 3 campos disciplinares, la ingeniería, el diseño y el contexto, donde cada uno aporta elementos a la formación. La ingeniería se piensa en esos aspectos funcionales relacionados con la estructura, la materia, la geometrización, la proporción, la resistencia, la factibilidad de manufactura, los costos, todo lo que tiene que ver justamente con cómo pensarse el diseño de ese producto. Pero justamente el diseño tiene que ver con asuntos estéticos, con asuntos que convoquen al usuario final a obviamente acercarse a ese producto, pues, o a comprarlo, efectivamente, si se habla en términos de rentabilidad. Que sean entonces productos icónicos o simbólicos, ¿cierto? Que tengan estructuración desde la forma, que consideren asuntos antropométricos y ergonómicos, porque no sé si alguna vez han hecho la reflexión, existen muchos tipos de sillas, sillas del comedor, sillas para la sala de estar, sillas de playa, sillas de escritorio, todas son sillas, tienen la misma funcionalidad, pero sus principios ergonómicos cambian completamente y desde allí las funcionalidades, entonces también la ingeniería entra a reevaluar ese principio de obviamente de construcción. Y el contexto, obviamente, insisto, no es lo mismo, aunque ya lo recreé, no es lo mismo sentarme, hablar con mis amigos en un lugar
tranquilo a estar en la sala o a tener que estar frente a un computador para estudiar y leer. Cada uno de esos contextos generan dinámicas psicológicas, estéticas, conceptuales, simbólicas, que obviamente el usuario o quien crea y quien obviamente pues hace uso de ese artefacto creado, genera entonces significado frente a las prácticas y los roles de eso que estamos creando y poniendo a disposición. Por eso entonces al pensar esa dinámica de obviamente de lo que se quiere crear y cómo se quiere crear, justamente entra la modelación. Y bueno, entonces, si alguno se ha acercado, este es un esquema que de manera muy tranquila, pues la literatura ha presentado, que es el proceso de modelación expuesto por Bloom y Lenz, que es una reformulación de Kaiser y que parte como un principio base para la modelación, en donde hay una situación real. Se empieza entonces, si usted observa, esta forma es, pues es de hecho, no es deforme, no tiene estructura definida, y empieza entonces a configurarse ese problema real con un modelo, cómo podría hacerse, y empieza a tener estructura, donde se piensa que este primer esquema es como el mundo donde acontecemos y que entramos a un mundo matemático, en donde justamente se empieza a matematizar ese modelo, y se resuelve, por así pensarse, el problema, generando unos resultados ya mucho más estructurados y pasando nuevamente a generar y ver esos resultados de manera en la situación, cómo procede, para obviamente continuar el proceso. A la luz de estas fases está entonces la construcción, la simplificación, la matematización, el trabajo matemático, la interpretación, la validación y la exposición. Este modelo es claro que tiene muchos también pues comentarios, digamos, o observaciones referente a si el mundo real es también lejano al mundo matemático, porque esa falta de vínculo entre ellos, porque uno tiene forma diferente, uno más estructurado. Sin embargo, es algo que propio de la literatura nos permitió empezar a pensarnos. Si la ingeniería tiene entonces propiamente, si queremos, generar un vínculo entre el campo de formación y las matemáticas, pues hay que pensarnos en este tipo de procesos. Máxime que la ingeniería tiene un proceso en sí, ¿cierto? Un proceso donde también se parte de una necesidad, se busca información, se determinan relaciones, se desarrollan entonces obviamente, se optimizan los diseños para analizar justamente las fallas, entendiendo que no enuncio cada uno de las acciones que implican este proceso de ingeniería. Y que específicamente para el proceso de diseño, en términos pues de esta ingeniería en particular, hay un tercer proceso que se debe tener en cuenta, y es plantear y estructurar el problema, configurarlo, hacer simulación y tomar decisiones frente a ese modelo, ¿es válido o no es válido? A la luz de estos tres procesos, ¿cierto? Pensándonos estos tres procesos, entonces reconocíamos que en todos se da una formulación, ¿cierto? Y por eso entonces hablamos como de un proceso específico, el campo de acción, donde lo llamamos que transversalizando estos tres procesos hay la necesidad de identificar una oportunidad para explorar sus condiciones, para generar entonces una definición inicial que dará luz a la creación de un prototipo, en términos de explorar teórica y prácticamente esos asuntos relacionados con cómo elaborarlo, para qué elaborarlo, desde dónde elaborarlo, evaluar las condiciones y por último entonces definir acciones puntuales frente a si es posible o no ese objeto que se ha creado. Eso nos llevó entonces a pensarnos que había que hacer una fusión de condiciones desde estos tres procesos, engranarlos en uno solo, no verlos de manera diferenciada, de tal manera que lograran materializar y matematizar el producto. Y desde allí empezar entonces a configurar cómo se crea un producto, para qué se crea, qué es necesario para crearlo, qué condiciones tengo que reconocer. Y en esa lógica, entonces, hablamos de que fue un proceso cíclico que tendría justamente la exploración, la definición, el conocimiento, la evaluación, la definición de acciones y obviamente, en principio, la identificación. ¿Qué ocurrió entonces? Y hablábamos al principio de que si se quería generar y ver esas articulaciones, pues el proceso curricular tendría que ser flexible. Y desde allí, entonces, generamos un rediseño.
Un rediseño que vinculó dos asignaturas. Una asignatura que se llamaba modelación matemática, que en ella entonces se trabajaban asuntos claves, pues, y el currículo de esa asignatura pues, es básico, entonces se trabajaban asuntos relacionados con la ecuación de pendiente, la ecuación de la línea, asuntos de factorización, asuntos que tienen que ver, que era un primer semestre, indico, trabajamos en un primer semestre, entonces son estudiantes que llegan de los colegios, ¿cierto? Estudiantes más o menos de 16, 17 años. Se trabajaban asuntos relacionados con todo, una primera cercanía geométrica asociada a cálculo de perímetros, de áreas, de volúmenes. Eran entonces temas de matemática básica los que se tenían en este curso de modelación matemática. A la luz de esa situación, ellos también tienen otra asignatura llamada proyecto, donde básicamente deben construir un artefacto. ¿Qué logramos generar? Los profesores de ambos cursos, sentarnos a pensarnos unas tareas, por eso está enmarcado, ¿cierto? Porque las tareas ya fueron conjuntas, las tareas se presentaban a los dos escenarios de formación. Las tareas respondían tanto a la formación matemática del curso de modelación matemática como a las necesidades que tenían para crear los prototipos para el proyecto de diseño, pues el proyecto de diseño en ese curso llamado Proyecto 1. ¿Cómo se hizo esa implementación? ¿Cómo nos pensamos las tareas? Entonces, una tarea estuvo, por ejemplo, movilizada con los empaques y los envases. ¿Cómo crear un empaque? Si se quiere, no sé, distribuir una cantidad de galletas, de productos, de una loción, de diferentes condiciones, entonces, ¿cómo se dinamiza, cierto? Y allí se hicieron ejercicios de cuántos, por ejemplo, empaques caben, pero había un asunto frente al acople, frente a la geometrización del producto, frente a que tengo que tener en cuenta que el ensamblaje es una unidad. Bueno, varias condiciones que permitieron ir pues conceptualizando, por ejemplo, a la luz del área, del volumen, de las condiciones referentes a lo que es cada pues, uno de los, digamos, no es lo mismo crear para un empaque, para unas galletas o para una loción que para un aceite de carro. Tengo que tener también en cuenta la resistencia de materiales, si es líquido, si es sólido, bueno, varias consideraciones que empezaron a generarles ideas de cómo, pues obviamente un ingeniero de diseño tiene que estar atento a particularidades. Otra segunda tarea fue asociada con los costos de los productos. Se hacía un enunciado hipotético y entonces en esa lógica, cómo lograr obviamente que fuera de menor costo. Entonces tendrían que hacer unas redistribuciones para lograr el objetivo. Se planteó una tercera tarea, tenía que ver con una construcción de una caja de tortas en un ejercicio de construcción de origami, pero lo que se pensaba era, bueno, cómo optimizar. Este será el empaque más óptimo y se lleva justamente a un ejercicio que conocemos en cálculo, que es obviamente que tiene que ver con la construcción de suprimir los cuadrados en las esquinas de una hoja de tamaño, pues de forma cuadrada, y desde ahí entonces reconocer obviamente los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, bueno, todo lo que ya implica un manejo de funciones. Hablamos entonces de diseño de envases, de cómo hacer, ellos utilizan algo que es las operaciones booleanas para la intersección de volúmenes. Desde allí entonces empezó el trabajo justamente en el taller y de moldear ya en diversos materiales, madera, resinas, para ir construyendo y dando forma. Ellos también dinamizaron y construyeron entonces pues situaciones particulares que tenían que ver con la construcción de funciones y por último hacían el análisis de un prototipo para recrear matemáticamente todo lo aprendido. Insisto, estas tareas se dinamizaron pues propiamente en el curso de modelación matemática, pero daban respuesta a tareas que tenían que ver con el diseño de un prototipo en el curso de proyectos. Si bien entonces hablábamos de esas 4 componentes, pensarnos en este rediseño curricular nos permitió, en términos de la contextualización, traer situaciones particulares que soportaran una idea de diseño, que nos permitieran futuras acciones y que nos clarificaran conceptualizaciones en esos puntos clave para la formación matemática inicial.
Si hablamos de la problematización, entonces ellos percibían situaciones, pero al mismo tiempo tendrían que proponer acciones de mejora de eso que se estaba pues elaborando, produciendo, reconociendo una comprensión y sacando conclusiones frente a esas posibles soluciones que daban cuenta. Entonces, frente a esa problemática, yo tomo postura y actúo como si fuese un futuro ingeniero de, en este caso, diseño de producto, pero me empodero de las acciones y de mis competencias. Se generaban los diálogos disciplinares, puesto que cada una de las áreas se vinculó en términos del diseño, de la ingeniería, obviamente de la matemática, y aportaban al diseño del problema. También entonces había obviamente mejoras del producto, se entendía el problema y siempre la voz del estudiante se reconocía su participación, su aporte, su construcción. Por eso, frente a esas dinámicas, se transformó el ambiente de aprendizaje. Se dinamiza de manera, obviamente, pues se transforma, y aunque estábamos estudiantes, profesores y expertos, porque aunque no lo mencioné en esas tareas, los profesores del otro curso eran ingenieros de diseño de producto. Yo soy licenciada en matemáticas y física, pues doctora en educación matemática. Mi campo de formación es desde la educación matemática, no era cercana a la ingeniería de diseño de producto, pero trabajar de manera articulada me dio las condiciones para poder vincularnos y obviamente aportarnos unos a otros. Desde esa problematización, las tareas de modelación y los proyectos permiten que se generen esos nuevos conocimientos en una nueva perspectiva. La contextualización, entonces, generar esos vínculos de situaciones particulares del campo de formación, hacía que los estudiantes trabajaran en principio de manera individual, pero luego generaran vínculos con sus compañeros frente a sus posibles soluciones y que generaran entrevistas con esos expertos. ¿Cómo se haría? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Empezar a indagar esas habilidades necesarias para aprender, ¿cierto? Ningún ingeniero aprende en su campo de acción solo, siempre requiere de la experiencia de otros. Y por eso entonces la discusión grupal se convirtió en elemento clave para el proceso formativo. Por eso hablábamos entonces de que era un saber, un actuar y un pertenecer a eso que empezaba a establecerse como una comunidad de práctica. Desde ese sentido, entonces, frente a los estudiantes, las preguntas del cómo aprendo, qué aprendo, cómo uso esos elementos matemáticos y del diseño fueron reflexión constante en ese proceso de aprendizaje. Los profesores nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo se dan los aprendizajes? ¿Cómo se dan esas conceptualizaciones relacionando esos dos campos de saber? Y los expertos, obviamente, estaban siempre dinamizando qué aporta mi experiencia y qué es de lo que se ha puesto en campo puedo aportar para ayudarles a sustentar sus respuestas. Si quisiéramos entonces hablar de qué logramos en ese proceso y en esa transformación del rediseño y en reconocer la modelación como medio, justamente entonces se da un proceso de modelación matemática y diseño, ¿cierto? Lo llamamos así. Es una sinergia de condiciones donde los estudiantes, recuerden que iniciamos con una indagación o una identificación, exploraron el contexto, empezaron a hacer un manejo porcentual de la información, generaron un análisis de esas condiciones y desde ahí se hacían como dos vertientes, dos posibilidades. Una, que los estudiantes empezaron a reconocer las necesidades de otros, ¿cierto? Pero también las propias. O sea, es una situación que me ocurre a mí o una situación que necesito resolver para otros. Desde ahí identificaron problemas o personales o situados en un usuario externo que permitió y generó la posibilidad de un diseño que estableció entonces condiciones para ese diseño, que ya entonces entrábamos a un campo más matemático, por así decirlo, e ingenieril, que requería geometrizar la estimación, por ejemplo, de magnitudes y de condiciones, y que el experto dinamizaba esas visiones ingenieriles y matemáticas que cada uno de los estudiantes iba consolidando, para al mismo tiempo entonces determinar un producto final, que en algunos casos tuvo funcionalidad, en otros, pues, y se pensó entonces los mecanismos, la resistencia, la versatilidad y llegar a un producto final, pero en otros casos no se consideró la funcionalidad, quedó solamente hasta pensar un prototipo de ese producto final.
Esta lógica de este recuento, pues hoy lo planteo de manera completa, pero, insisto, había una posibilidad de que un primer, digamos, escenario es que desde la exploración del contexto me pensara necesidades particulares y solo generar un prototipo. Había otra posibilidad y es que explorara el contexto, pero me pensara no un asunto propio, sino un asunto para un usuario y solo generar el prototipo. Otros estudiantes lograron llegar a un producto funcional, a un producto final, donde obviamente la construcción estaba, se logró ir al taller y construir esos productos pensando tanto en las necesidades personales o en las necesidades de otro usuario. Desde allí reconocimos 4 tipos de procesos de modelación, esos de física, de matemática, de estética, obviamente del diseño, de la ingeniería y la matemática en sí. Desde allí, entonces, se empezó en ese proceso de modelación, reconocimos qué disciplinas se vinculaban y a partir de qué acciones específicas. Logramos identificar, entonces, que todos estos elementos que están en la segunda columna fueron parte justamente de las acciones que se dinamizaron en el proceso formativo ingenieril y que son claros, pues son competencias puntuales para la formación de los ingenieros. En ese sentido también, entonces reconocíamos cómo cada una de las áreas o de las disciplinas empezaba a hacer el aporte. Por ejemplo, en la exploración de condiciones, el diseño y la ingeniería son relevantes, pero no la matemática en sí, porque en ese momento no hay nada que matematizar o no es necesario matematizar. Y obviamente, desde esto que indicaba, desde estas 4 posibilidades, desde esa vivencia personal y considerar solo un asunto formal de prototipos, o desde una vivencia personal y reconocer entonces que funcione, o desde un usuario que se plantean articulaciones de ese temáticas, pero justamente se consideran modelos. Hablamos entonces de esas generalizaciones de las experiencias para garantizar el diseño de cualquier producto y obviamente hay unos desafíos interdisciplinarios que nos implicaban una construcción de modelos, una evaluación de manera diferente y una revisión de condiciones de forma permanente para establecer esos ambientes de aprendizaje. Por eso entonces la modelación como un medio en la formación matemática también es una respuesta a las necesidades de formación. Insisto, genera esos vínculos entre los procesos formativos, permite entonces que se genere una relación en ese campo de acción establecido. También entonces permite unos posicionamientos por parte del estudiante a su futuro campo de acción, genera prácticas propias o recrea prácticas propias de ese tipo de ingeniería y busca entonces un vínculo entre la matemática y la ingeniería de forma experiencial y cultural, hablando de la cultura como una apropiación de mi campo de saber. Y obviamente entender que esa formación ingenieril no está centrada en el desarrollo algorítmico, pues que es importante, pero que no es el centro, sino también en la identificación. Estas son entonces algunas de las referencias que sustentan el trabajo que propongo el día de hoy y agradezco su escucha atenta y obviamente espero pues que podamos dialogar unos minutos referente a esta experiencia y a sus propuestas o necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Paula. Muy interesante todo lo que nos ha compartido acerca de su trabajo doctoral, nos decía, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos algunas preguntas de nuestro público que me permito en este momento compartirle. El doctor José Luz nos dice a través del chat, ¿cuál sería una estrategia para que los estudiantes sigan en espiral el conocimiento y no se tenga que estar repitiendo el conocimiento del nivel o nivel anteriores? Bueno, creo que vamos a ir respondiendo cada pregunta, profesora Clarisa. Sí, es la manera, es la dinámica. Sí, es la dinámica. Perfecto. Yo creo que, pues justamente, mi exposición en términos de la modelación como medio puede ser una posibilidad, ¿cierto? Puede ser una estrategia que permita justamente ir avanzando en esos niveles. Insisto que esta estrategia o esta configuración metodológica se hace, pues esto se hizo en un semestre.
pero que también si nosotros hubiésemos de pronto realizado la transformación curricular y se siguiera entonces en la luz de hacer vínculos con los campos de formación en cada una de las asignaturas, seguramente fuera más articulado pues esos niveles como lo plantea el profesor, esos niveles de aprendizaje. Entonces creo que una posible estrategia es adentrarnos en la modelación, reconocer esos vínculos contextuales y obviamente con el campo de acción para lograr obviamente ampliar la visión experiencial y profesional que se puede tener. Muy bien, gracias, doctora. El doctor Oropesa nos pregunta que cómo se evalúa a los estudiantes atendiendo la modelación matemática. Entonces, ahí es importante y la pregunta es también muy amplia porque también se transforman las dinámicas evaluativas, ¿cierto? Aunque hubo pues exámenes, pues en nuestro contexto los llamamos parciales, hubo evaluaciones, digamos, estructuradas, procedimentales, estaban asociadas a esas situaciones contextuales que se habían vivido, ¿cierto? Entonces se proponía un ejercicio relacionado con una construcción de un envase o con el prototipo de un envase, con el escalamiento de un envase. Eran situaciones, perdón. Sí. Eran situaciones obviamente que se demarcaban, pero que no son los enunciados clásicos con los que evaluamos matemáticamente, sino que también se hacía una transformación en esa propuesta evaluativa. Adicional, la evaluación también tiene que ver con esa solución, pues en este caso tuvo que ver con esa solución a esas tareas propuestas. Entonces, cómo resolvían, cómo proponían un envase, cómo proponían cuánto resolvieron para la cantidad de empaques. Pero este ejercicio formativo o esta estrategia formativa permite lo que nosotros llamamos la reformulación de los modelos, que usualmente no es un escenario posible en la formación matemática. Es decir, tú propones un ejercicio y los estudiantes tienen una única respuesta y si no da esa respuesta, pues hay un error. Resulta que en estas dinámicas de estas tareas había multiplicidad de respuestas y lo que hacíamos era reformular cada vez más el modelo para que fuera más óptimo al campo formativo. Un ejemplo sucinto, ¿cuántos empaques caben en esta dinámica? Ellos descompusieron el prototipo del empaque, calcularon las áreas, hicieron la división sobre la superficie total, pero resulta que es que así no se podía establecer, porque cada empaque es una unidad, no puede hacer la división total. Esa reformulación, aunque el primer procedimiento es correcto, esa reformulación del proceso me permite evaluativamente entender que se ha dinamizado una solución para el campo formativo y empezar entonces a trascender la evaluación no solo desde lo algorítmico. Muy bien. Nos pregunta la maestra Guadalupe Hernández, dentro de su experiencia, ¿considera que la modelación puede implementarse en los primeros semestres de una ingeniería? Claro que sí, lo indicaba también pues de pronto al principio de la experiencia, solo lo verbalicé y esta práctica y esta apuesta fue para el primer semestre en Ingeniería de Diseño de Producto. Entonces, claramente, lo que pasa es que si entendemos la modelación, solo un asunto como frente a la generalización de esas expresiones algebrizadas que responden a una situación y fenómeno, pues posiblemente en los primeros semestres esté muy limitada, pero esa es una de las maneras de hacer modelación. Existen multiplicidad de maneras de hacer modelación matemática y yo puedo vincularlas y ampliar la situación contextual para que los estudiantes de primer semestre tengan los elementos suficientes para realizar modelación matemática. Muy bien. El doctor Valentín nos hace un comentario, dice, esto se parece al proceso de análisis y diseño de un sistema informático para resolver requerimientos de información de los usuarios en un área específica. No sé qué le quiera comentar al doctor. Pues sería muy interesante de pronto hacer el ejercicio, ¿cierto?, de ese paralelo y reconocer esas condiciones particulares justamente desde el área del que el profesor indica, pero obviamente desde el desconocimiento hoy no podría dirigirle pues si es cercano o no, ¿cierto?, si es parecido o no como él lo menciona.
Sin embargo, él pues también es una invitación al profesor a que pues hagamos ese paralelo, ¿cierto? Empecemos a generar esos vínculos, justamente ese proceso de modelación. Yo lo hice a la luz de la ingeniería de diseño, el proceso de diseño, el proceso ingenieril, el proceso de modelación. Él perfectamente lo podría realizar con este diseño del campo informático, otra área del saber que le genere esas posibilidades de articulación. Muy bien. Doctora, la última pregunta dice, por fin se logró enseñar las matemáticas de una manera práctica y no teórica, nos dice el doctor Valentín. Es una pregunta. Sí. Pues yo siento que sí, ¿cierto? Yo siento que se transformó obviamente la dinámica y la estrategia formativa. Yo siento que mis estudiantes o los estudiantes que estuvieron con nosotros en ese curso, pues esto se implementó, yo aquí lo planteé pues en definitiva, pero realmente la transformación curricular se dio en 5 semestres, ¿cierto? Donde empezamos a mirar cada uno de los componentes, fue un semestre de trabajo diferenciado y donde la propuesta curricular se empezó a estructurar. Yo siento que de las maneras iniciales como impartía el curso a cómo logré hacer la transformación, ahí fue un avance y no se centró justamente en asuntos teóricos de la matemática, sino que se centró en esas necesidades de formación vinculadas a la matemática y trascendió a la práctica. Entonces creería que sí, ¿cierto? Pero pues también es una posibilidad de revisar las tareas que digamos se elaboraron y desde allí pues reconocer si se da o no, pues como lo que pregunta el profesor. Muy bien. En el canal de YouTube, ya como última, dice, el uso del software que tanto favorece en el proceso de la modelación en el producto, hoy la modelación lleva a la simulación de sistemas en procesos y o productos para comprenderlos. Así nos llega la pregunta del canal de YouTube. Claramente, ¿cierto? El profesor, perdón, era una profesora, no recuerdo el nombre. No está, ahorita lo investigo más. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, quien interviene referente pues como a las simulaciones tiene toda la razón, ¿cierto? Una de las tareas, por ejemplo, pasa es que aquí quedan muchos elementos sin mencionar, pues por el tiempo y obviamente por la condición de la comunicación de la experiencia, pero uno de los ejercicios que ahorita hablaba de esa reformulación de los diseños justamente se llega a eso, ¿cierto? Cuando se les pregunta cuántos empaques se pueden recrear, uno de los estudiantes a partir de un software de diseño logra hacer un acoplamiento de los empaques y decir, esta es la forma donde se logra tener mayor cantidad de diseños. Es una de las maneras, también la simulación, es una de las maneras también de hacer modelación. Hay múltiples alrededor de uno de los documentos o los reportes de investigación que hemos realizado al interior del grupo, que nuestra línea es la modelación matemática. Se habla de 7 maneras de hacer modelación matemática. Una es también la simulación, ¿cierto? Aunque aquí no fue el referente, porque insisto, era primer semestre y muchos estudiantes no tenían todavía los conocimientos frente a los software de simulación. Hubo algunas experiencias donde sí fueron recurrentes el uso de este tipo de ejercicios y que trascendía obviamente a la configuración de los modelos y de la apropiación matemática que allí se tenía. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, por todas sus experiencias compartidas. Y cedo entonces la palabra al doctor José Juan Contreras. Muy bien, muchísimas gracias a usted por las preguntas y a todos los asistentes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Clarisa Clemente. Pues mire, entonces no estamos tan perdidos, doctora Paula Andrea Rendón Mesa. Las ciencias básicas, las matemáticas, la física y parte de la química nos sirven para que los futuros ingenieros tengan esos cimientos, esa formación que les van a permitir poder hacer una verdadera modelación. Claro, lo que nosotros ofrecemos en esa formación a través de nuestros cursos de matemáticas, que puede ser cálculo diferencial integral, cálculo vectorial, el álgebra lineal y sus diferentes aplicaciones, les dan una motivación a los alumnos, porque si ellos no son motivados y ven la matemática muy teórica, pues como que los podemos defraudar también.
pero requieren de conocimientos del área de ciencias de la ingeniería y aún más de la ingeniería aplicada. Y qué bueno que pudiéramos contar con personal académico en esas tres grandes áreas, con la experiencia profesional en el sector productivo, para que entonces su modelación sea más atractiva, más real, y entonces pueda uno conducirlos a la solución de problemas de la vida social de nuestra comunidad, de los diferentes países que podamos representar. Entonces, yo creo que un mapa curricular, una carrera de ingeniería, tiene que tener esos ingredientes. Una motivación por parte del personal académico de las ciencias básicas, que los vayan orientando a través de esos conocimientos, que vayan formulando ciertos modelos en esa área que es la formación de la ingeniería, para que ya se sientan un poquito capaces de ver la ingeniería como una ingeniería en las ciencias, ¿verdad? Correspondiente, que son en el tercero, en el cuarto, sexto, hasta el séptimo semestre. Y luego las aplicaciones las comprendan perfectamente y entonces puedan modelar y elaborar y desarrollar prototipos que puedan generar, inclusive, prototipos para apoyar la enseñanza práctica en los laboratorios, que ese es algo donde hace una explosión todos los conocimientos que adquirieron en su mapa curricular. Yo creo que la vinculación con el sector productivo, con los conocimientos que adquieren, es la verdadera forma para poder atender una necesidad de un sector de un país. Le agradecemos mucho esta conferencia porque entonces nos orienta para que no abandonemos ese tipo de aspectos, inclusive nos podamos meter más. Pero no debemos ver nuestros departamentos en islas, tenemos que vincularlos, tenemos que hacer puentes de comunicación entre física, matemáticas, ingeniería, en las orientaciones que correspondan, para que de esa vinculación y de esas islas se pueda hacer un continente que mejore nuestro desarrollo para los futuros ingenieros. Estamos muy motivados y le aseguro que esta conferencia nos está todavía dejando más claro lo que tenemos que hacer y sobre todo motivar a la comunidad estudiantil para que puedan tener los conocimientos necesarios en la solución de la problemática de nuestro país. Le agradecemos el trabajo, el esfuerzo desarrollado por esta hermosa conferencia, por esta conferencia tan muy bien generada y muy bien preparada. Esperamos en un futuro poder seguir teniendo esta vinculación como lo platicábamos previo a la conferencia y consolidar algunas visitas, algún intercambio, ya sea entre personal académico y entre la comunidad estudiantil, y poderlos ver finalmente físicamente para poder llevar a cabo esta vinculación a través de convenios de colaboración. Doctora, muchísimas gracias, le agradecemos su esfuerzo, su dedicación, y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán le hará llegar su constancia y un importante reconocimiento en no más de 15 días y lo va a bajar usted en su correo electrónico para que tenga ahí un recuerdo fehaciente de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Muchísimas gracias, le extendemos este agradecimiento y le mandamos un abrazo de toda la comunidad docente de la FES Cuautitlán y en particular del Departamento de Matemáticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, a ustedes e insisto, a toda la comunidad. Y en lo que se presta a colaborar, con todo gusto. Una muy buena tarde. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes, estimados compañeros, amigos, compañeros, por la presencia de ustedes. Y le cedo la palabra a la persona que va a continuar con esta actividad del Congreso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Solo agradecer a todos los asistentes a nuestra conferencia magistral con la doctora Paula Andrea Rendón e invitarlos para mañana viernes 6 de mayo. Vamos a tener otra conferencia magistral con la doctora Daniela Reyes Gasperini en punto de las 10:30 de la mañana. Por la tarde tendremos otra actividad también con la conferencia magistral de la doctora Emilia López Iniesta y la doctora María Teresa Sanz. Y un poco más tarde tendremos la premiación de los carteles, ya tenemos muchos carteles ahí participando por el primer lugar. Entonces eso lo tendremos en la premiación.
a las 5:25. Los esperamos por aquí. Y bueno, pues agradecer y desearles una excelente tarde, congresistas, y muchas gracias por su asistencia. Me despido. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes.